Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad uno, que es la historia de la electricidad del magnetismo. Esto es particularmente importante para uno colocarse más o menos en contexto, vocabulario, qué significa una cosa, qué significa la otra, conductores, aislantes, cargas, ¿cierto? Esta es una unidad importante, ya que vamos a definir cómo vamos a conversar el resto del semestre. Por favor, si tienen alguna duda, inmediatamente me dicen, entonces le damos paso a sus preguntas. Entonces, básicamente, acá vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar de la carga eléctrica y la historia de la electricidad. Vamos a hablar del gran debate y el origen de la electricidad. Es algo importante que inclusive es interesante porque esto viene de una obra literaria, no viene del lado de la ciencia, sino que va a una obra literaria. Y de hecho esa obra literaria, como típicamente pasa en estas situaciones, comienza a despertar el interés del estudio de la electricidad en muchas personas. Vamos a ver que en esta época la electricidad realmente no era lo más popular, ¿cierto? Es como ahora cuando la gente habla de extraterrestre y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, pero esa obra literaria es que abrió las puertas para que la electricidad entrara en el hogar de todas las personas, por lo menos el concepto de electricidad. Bueno, después vamos a hablar de la corriente eléctrica y de la historia del magnetismo. Y por último, vamos a ver cómo nace el electromagnetismo con Michael Faraday y con James Clerk Maxwell. Listo. Como esta mañana, digamos, no tuve la oportunidad de presentarme formalmente, entonces ahora les voy a contar sobre mi perfil para que ustedes sepan más o menos como qué tipo de profesor está dando electromagnetismo, cuáles son los intereses que tengo yo, los intereses científicos, básicamente. Eso siempre es interesante saberlo. Entonces, bueno, yo soy Juan David. Yo prefiero ampliamente que me digan Juan David y no que me digan profesor, pero eso ya digamos que reposa en ustedes, ¿cierto? Yo creo que cuando uno coloca ahí la barrera de profesor-estudiante, obviamente yo siempre seré el profesor. Ustedes siempre serán más amistosa y respetuosa posible. Entonces, Juan David, no profesor, pero pues ya eso reposa, digamos que en ustedes. Ustedes ya verán cómo me quieren decir. Bueno, entonces yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hice mi maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Tecnológica de Pereira también. Después hice en el área de la investigación se utiliza mucho el nombre filosofía. Entonces hice una maestría en filosofía, en física atómica, molecular y de la materia condensada en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Eh, un poquito después realicé mi pasantía de investigación en el Technion, que es el Instituto Tecnológico de Israel, en Haifa, Israel. Después ya culminé mis estudios de doctorado en la Universidad de Uppsala, doctorado en filosofía en el área de física atómica, molecular de la materia condensada, ahí mismo en Uppsala, Suecia. Después hice mi investigación postdoctoral, mi primera, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Okinawa, Japón, y después en la Universidad del Valle. Bueno, mmm, las líneas de investigación a las que yo me dedico son el magnetismo en la nanoescala, o sea, el magnetismo básicamente de moléculas o de, digamos, entidades muy pequeñas. La espintrónica es una nueva área, digamos que en la intersección entre la ingeniería cuántica y, y la física, que básicamente en la electrónica las cargas eléctricas se mueven a través de dispositivos conductores con carga E, por ejemplo. En la espintrónica no se mueve la carga eléctrica, sino que lo que se está moviendo es el spin del electrón, que es como una identidad magnética que tiene el electrón. Por eso en vez de electrónica se llama espintrónica. Entonces esa es una de las áreas de interés para mí, en las que yo publico.
También me interesa mucho la termodinámica cuántica y físico-química por ver el equilibrio. Y por último, la física macroscópica, la mecánica estadística por el equilibrio y la física teórica del estado sólido. Entonces, más o menos como en una diapositiva, mi perfil docente, me imagino que no tienen preguntas de esto, ¿cierto? Entonces, ahora sí podemos proseguir con, podemos darle paso a la parte de la historia del electromagnetismo. Entonces, básicamente, cuando nosotros estudiamos física, nosotros podemos recurrir a algo conocido. Digamos que eso se llama un enfoque constructivista, ¿cierto? Nosotros siempre construimos sobre lo que ya conocemos. ¿Qué era lo que se conocía? Se conocía la fuerza gravitatoria de Newton, ¿cierto? Newton esto, Newton aquello. En ese orden de ideas, la noción de la electricidad y el magnetismo se comienza a construir mucho sobre lo que se sabía de mecánica en ese tiempo. Joseph Louis Lagrange, inclusive Joseph Louis Lagrange, Newton, bueno, todos estos grandes teóricos de la mecánica que nosotros conocíamos en ese tiempo. Pierre-Simon Laplace, Denis de Poisson, que habían estudiado la parte de la teoría de los potenciales. Y que era lo que sabíamos de la mecánica. Entonces, básicamente, se había definido a partir de una de las leyes de Newton, la fuerza gravitacional que se llama la ley de la gravitación universal, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la ley de la gravitación universal, que la fuerza de atracción entre dos cuerpos, por ejemplo, como nosotros podemos ver aquí claramente, tenemos dos cuerpos, tenemos un cuerpo con masa M1 y un cuerpo con masa M2. Básicamente lo que dice la ley de la gravitación universal es que la fuerza con la que estos dos cuerpos se atraen es proporcional a la masa de un cuerpo, la masa del otro, e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, entre más distancia los separe, menos es la fuerza entre ellos, pero entre más grandes sean sus masas, mayor fuerza de atracción existe. Obviamente, esa fuerza es proporcional a una constante, como en todo en física, ¿cierto? Que determina, constante de proporcionalidad, que determina los órdenes de magnitud, y en este caso es la constante G. ¿Ok? Esa constante G se llama la constante de gravitación universal y viene dada por 6.674 por 10 a la 11 metros a la 3, kilogramos a la -1, segundos a la -2. ¿Quién me puede decir nosotros cómo podríamos determinar empíricamente las unidades de esa constante? A ver. Vamos a comenzar a dar puntos por la participación. ¿Cómo determinamos las unidades de esa constante? ¿Están ahí o se volvió a desconectar la llamada? ¿En Newton, profe? Aquí estamos, pero ¿Estamos perdidos o qué? No, ¿quién dijo Newton? Yo. ¿Quién es yo? Es que no veo la lista. Darcy. Bueno, Darcy, ¿qué tiene que ver Newton con esto? O el Newton como unidad, ¿qué tiene que ver con esto? Yo no estoy diciendo que esté mal lo que usted diga, yo le estoy Profe, pero usted preguntando. está preguntando que, Sí. profe, ¿puede hacer otra vez la pregunta? O sea, pues esta constante de gravitación universal, que es una constante de proporcionalidad entre la fuerza Profe, y las masas, ¿cómo puedo hallar las profe, es que unidades? no se le escucha bien. Es que el internet está hoy como... se escucha como en cámara lenta. Yo, Se escucha entrecortado.
Revisemos a ver si me conseguía el modem. Si de pronto la cosa cambia un poquito. No sé si hay modem o no. Ahorita no había. Parece que ya hay. Regálame un segundo. Chicos, ¿ahí me escuchan un poquito mejor o no? Sí, profe. ¿Qué tal otros compañeros? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos diciendo acá? Bueno, básicamente es esto. Tenemos dos cuerpos. Este cuerpo con masa M1 y este cuerpo con masa M2. Aquí dijimos que la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos F es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que está separando los cuerpos, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo escribo esta ley en forma de proporcionalidad, yo debo decir que la fuerza es directamente proporcional al producto M1-M2 dividido la distancia R12 al cuadrado. Bueno, pero entonces, cuando yo planteo esta vicisitud, obviamente la forma correcta de escribir esto no es con ese signo de proporcionalidad. Esto simplemente es lo que uno obtiene en un experimento. Lo que uno obtiene en el experimento es que a medida que uno aumenta las masas, aumenta la fuerza y a medida que uno aumenta la distancia que separa los cuerpos, disminuye la fuerza. Entonces, cuando nosotros en física hacemos esto, lo que vemos es que nos hace falta es una constante proporcionalidad, ¿sí o no? G igual a M, perdón, F igual a G por M1 por M2, como está arriba sobre R1, 2 al cuadrado, la distancia que separa el cuerpo 1 del cuerpo 2. Ahora, esta constante G, que es la constante de gravitación universal, obviamente si nosotros podemos medir la fuerza, por ejemplo, con un dinamómetro, podemos medir las masas y medir la distancia. Entonces nosotros podemos determinar para diferentes experimentos, midiendo diferentes fuerzas, nosotros podemos determinar la constante G. Como esto se hace en física, últimamente es que se hace con regresiones lineales, ¿cierto? Como ustedes hacían en el laboratorio. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, que medimos la fuerza contra este término acá, digamos, ya vemos este término X. Entonces comenzamos a medir la fuerza y nos dan estos punticos acá. Nosotros hacemos regresión lineal y la pendiente de esa recta que se puede calcular por regresión lineal, entonces sería la constante de gravitación universal. Eso es básicamente el procedimiento de afinamiento que hacemos en física para postular una ley, ¿cierto? Entonces, ahora, la pregunta que yo les hice es mucho más sencilla que esto. Dada que esta es una ley de gravitación universal, ¿cómo hago para saber que no el número, no el valor de G, el valor de G que es 6.674 por 10 a la menos 11, sino las unidades? ¿Cómo hago para saber las unidades de la constante de gravitación universal? A ver, ¿quién quiere participar? Profe, en Newton no se puede dar. O bueno, sí se puede dar, pero anexándole más unidades. Porque si se deja solo en Newton, Newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Quién participó? Es una participación Entonces no se bastante podría buena. dar. ¿Quién participó? Es que no veo la lista en este momento. Danilo Borges. Bueno, Danilo, muy bien. Es exactamente como usted dice. ¿Tiene que ver con newtons?
Porque obviamente acá hay una fuerza que está en newtons, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa constante tiene unas unidades de forma tal que el producto, vamos a ver, es que acá no me cabe bien, utilicemos un cuadernito por acá. ¿A ustedes les gusta más el fondo negro o el fondo blanco? Por ejemplo, el fondo negro es así. ¿Prefieren el fondo negro o el blanco? El Así. blanco, profe, más Profe, yo soy un entendible. poquito ciego, el blanco. El blanco, Sí, profe, el Sí, blanco. listo. Por ejemplo, alguna vez en clase ensayé este fondo. ¿Qué tal este fondo? Uy, no, profe, cansa la vista. Sí, ese fondo es Sí, profe, terrible. causa dolor de cabeza. Este está mejor. sí, profe, muchísimo mejor. Listo, entonces, como decía Danilo, entonces tenemos fuerza igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 dividido R12 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que debemos de tener aquí las unidades de F son newtons. Las unidades de la masa son kilogramos en el sistema internacional. Y las unidades de R son ¿qué? Metros. Eso significa que las unidades de G tienen que ser tales que un newton sea igual a las unidades de G por kilogramo al cuadrado, porque ahí hay dos masas, dividido metros al cuadrado, ¿cierto? Pero ahí, en la fórmula para la constante de la radiación universal no aparece en ningún momento el newton, o sea, eso significa que expresan el newton en términos de constantes de las unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Sí o no? Sí, Entonces, señor. básicamente, ¿cuánto es un newton? Un newton, como bien había dicho Danilo, no es masa por aceleración. Entonces, lo que tenemos con el newton es que tenemos masa, que es kilogramo, ¿cierto? Por metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Las unidades de la aceleración. Entonces, obviamente, esto es igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. De acá simplemente podemos despejar las unidades de G, ¿cierto? Multiplicamos metros acá, dividimos ambos lados por kilogramo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? O sea que las unidades de G son iguales a metros al cubo dividido, paso este kilogramo a dividir, o sea que queda kilogramo por segundo al cuadrado. O sea que las unidades de G serían metros al cubo, kilogramos a la -1, segundos a la -2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nosotros hacemos eso, obviamente es lo que obtenemos acá. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos obtener las unidades de una constante en una ley, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros sabemos de la gravitación universal, ¿cierto? Entonces, la gravitación universal expresa una fuerza de atracción que es producto de las masas multiplicada por una constante universal, una constante de proporcionalidad de la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces, después vamos a ver que esto se utiliza poderosamente para poder no adivinar, sino que suponer una forma en la que las cargas eléctricas también ejercen fuerzas entre sí. ¿Cuál es la observación? La observación es que cuando Coulomb hace el experimento de las cargas, él observa que hay fuerzas de repulsión y de atracción dependiendo del signo de las cargas, ¿cierto? Esa es la observación. Nosotros en física partimos del empirismo, del observado. Ahora lo que falta es deducir la ley que gobierna esa fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, en gran parte, la primer, digamos, etapa de la electricidad se basa en eso.
en determinar una ley que gobierne la interacción entre dos partículas con carga eléctrica. Ahora, pero para nosotros poder llegar hasta allá, pues obviamente nos tenemos que preguntar qué es carga eléctrica, ¿cierto? En este momento todavía no hemos hablado de carga eléctrica, cómo surgió el concepto de carga eléctrica, cómo nació. Entonces, básicamente, el desarrollo científico del pensamiento, como vemos acá, en la antigua se lleva a cabo en Mesopotamia, ¿cierto? Que era básicamente el origen de la civilización. Y en Egipto, ¿sí o no? Entonces, probablemente también el imperio hitita, digamos, haya aportado algo al pensamiento científico, al desarrollo científico de la época. Lo que pasa es que el imperio hitita fue vencido vergonzosamente por el imperio egipcio. Entonces, cuando sucede eso, el vencedor escribe la historia y el vencido, pues, pierde el año, ¿sí o no? Entonces, realmente nosotros no sabemos hasta qué punto son los griegos realmente los primeros que experimentan con la electricidad, pero eso es lo que dice la historia. ¿Por qué? Porque el imperio babilonio cae ante el imperio persa y el imperio persa cae ante el imperio griego. Por lo tanto, los griegos escriben la historia. En la historia que nos pasaron los griegos, nos cuentan esta anécdota. Los griegos experimentaban frotando una piedra que se llama ámbar y la lana, ¿cierto? Y descubren que el ámbar se carga eléctricamente más o menos en el 600 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando cargan el ámbar eléctricamente, ellos obviamente no sabían que el ámbar estaba cargado eléctricamente, no tenían ni idea de que habían electrones. Entonces, observaron esto, esta es la observación. La observación es que el ámbar atraía otros objetos. Eso obviamente es una observación importante desde el punto de vista físico, ¿cierto? Es un fenómeno nuevo que no conocemos y que queremos entender. Y para entenderlo, entonces usamos un conjunto de herramientas, entre ellos las matemáticas. Bueno, entonces, dentro de este orden de ideas, también se dio esto con el plástico. Entonces, básicamente, pasaba lo siguiente. Las varillas de plástico se frotaban con piel real o con piel sintética, o si usted lo hace, entonces usted puede observar, digamos, un fenómeno de repulsión entre las varillas de plástico. Las varillas de plástico, obviamente, como son el mismo material, el mismo tipo de material, entonces se van a cargar de la misma forma, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, simplemente le asignamos un menos a la carga eléctrica de las varillas de plástico. Después de que las varillas de plástico se cargan, las volvemos a colocar en proximidad y vemos que se repelen. Esto obviamente es una observación importante, ¿cierto? Que después se va a tener en cuenta para poder definir el problema eléctrico. Esto se llama carga por fricción, ¿cierto? Hay varios tipos de carga por inducción, pero esto es una forma en la que uno puede cargar un objeto eléctrico. Después nosotros vamos a ver que realmente una transferencia para que un objeto eléctrico se cargue, en este caso hay una transferencia de carga, ¿cierto? Para que él obtenga una carga neta diferente de cero. Se transfieren electrones de un lado a otro, más sin embargo, cuando nos cargamos algo por inducción, la carga neta sigue siendo cero. Más sin embargo, localmente, puede que haya carga neta localmente, más no globalmente. Ahora, en términos de las palabras, la epistemología y todas estas cosas, la palabra eléctrico deriva del griego electrón, que traduce ámbar. Ya saben una palabra en griego. Ámbar en griego se dice electrón. Entonces ahora, estas varillas, por ser del mismo material, se cargan idénticamente. En ese momento no sabíamos que era positivo, si negativo, no sabíamos nada de eso. Y como vamos a ver más adelante, digamos que ese tipo de comentarios o ese tipo de asignaciones son asignaciones de convención, ¿cierto? Son por convención. Es decir, las cosas no son ni negativas ni positivas. Es una convención que nosotros adoptamos. Si nosotros cambiamos la convención,
realmente el mundo que nos rodea no cambia absolutamente nada. Simplemente es una diferente convención. ¿Cierto? Entonces, usted, por ejemplo, puede definir perfectamente que los carros que van de norte a sur van hacia arriba y los que van de sur a norte van hacia abajo. Simplemente una convención. La convención aquí que se adoptó es que esto era negativo, pero eso ya vamos a ver después cómo fue eso. Entonces ahora sí observan que como las varillas están cargadas de la misma forma, es decir, la naturaleza de su carga eléctrica es la misma. Entonces sí observa que las dos varillas de plástico se repelen. Podemos hacer otro experimento parecido. Entonces podemos, en vez de eso, podemos coger el vidrio, ¿cierto? Entonces se frota el vidrio con la seda. El vidrio antes siendo neutro, es decir, que la misma cantidad de electrones era igual a la cantidad de protones. Por lo tanto, no hay un exceso de carga, ni positiva ni negativa. Entonces adquiere carga eléctrica. Ahora, antes el plástico adquiría carga eléctrica de forma tal que la piel le pasaba electrones al plástico. Ahora el vidrio pierde electrones cuando lo frotan con la seda. Entonces están, digamos, los dos casos. Está el caso en que dos varillas de vidrio están cargadas positivamente porque han cedido electrones. Y el caso en que dos varillas de plástico están cargadas negativamente porque han recibido electrones. En ambos de los dos casos estamos hablando de lo que conocemos como el efecto ámbar, que simplemente es el efecto en el cual un material se carga eléctricamente, ya sea, escuchen bien, cediendo electrones o ganando electrones, ¿sí o no? Si la carga neta del material es diferente de cero, recuerden que puede que usted tenga un material, por ejemplo, una esfera metálica, y la carga sea cero, pero localmente, por aquí hayan más cargas negativas, y localmente por aquí hayan más cargas positivas. Pero hay el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, aunque la carga neta es cero, localmente al lado izquierdo hay más carga negativa y al lado derecho hay más carga positiva. Entonces, básicamente, que esto puede suceder cuando usted carga un material por inducción, como vamos a ver. Entonces, vemos que las dos varillas de vidrio se repelen, ¿cierto? Tal cual como en el caso de las varillas de plástico. Repulsión. Ahora una pregunta importante. Nosotros construimos conocimiento haciéndonos preguntas. Siempre preguntando cosas y preguntamos y preguntamos. Y le preguntamos todo lo posible al profesor, aunque en nuestra universidad a los estudiantes no les gusta preguntar a los profesores. Me imagino, pero porque a veces los profesores dirán, ay, ¿usted para qué pregunta eso? ¿Cierto? Pero entonces, vemos que esa no es la actitud adecuada. Entonces, espero que ustedes se animen a preguntar lo más que puedan, porque así es como nosotros construimos conocimiento. Una pregunta importante en este momento es, en estos escenarios de acá, ¿por qué no hay repulsión? ¿Por qué no hay atracción? ¿Qué será lo que previene? Porque son cargas iguales. Explíqueme un poquito más, por favor. Usted nos dice que las cargas iguales se repelen y nos pregunta por qué no hay atracción. Entonces, una carga tiene que ser, pues el material de una carga tiene que ser negativo y el otro positivo para que haya atracción. Sí, pero pensemos, Liliana, como en esta época, Sí. qué pregunta habría que hacer para poder llegar a esa conclusión que dijo usted? Usted está en lo correcto, pero ¿cómo preguntamos? ¿Qué pregunta hacemos para poder llegar a esa conclusión? Ustedes, por ejemplo, les enseñaron en mecánica cómo se genera nuevo conocimiento. Cuando uno hace observaciones, hace experimentos y todas estas cosas, ¿cómo hacemos para generar nuevo conocimiento? ¿Quién recuerda? Experimentando. Sí, pero Preguntándonos por qué sucede.
Sí, pero eso es algo sistemático, es decir, nosotros aplicamos una sistematicidad de algo para poder llegar a las conclusiones. ¿Quién estudia física acá? Yo, profe Liliana. Darcy. Bueno, Darcy, Liliana, ¿ustedes no vieron un curso algo parecido como Introducción a la Física o algo así en primer semestre? Sí, señor. Señor. Bueno, en ese curso, inclusive también los químicos, en ese curso les explicaron cómo se genera nuevo conocimiento. ¿O no les explicaron, sí o no? Bueno, yo la verdad sí no me acuerdo, no lo recuerdo. Pues como por medio de la lógica o algo así, ¿no? Es que la verdad no me acuerdo. Bueno, O de la observación, creo. Sí. vamos a ver una cosa. Obviamente, es cuando nosotros vamos a generar nuevo conocimiento, si nosotros podemos, vamos a decir, vamos a hacer un experimento, ¿cierto? Y este experimento después vamos a hacer una publicación. Vamos a publicar un artículo sobre el nuevo conocimiento que hemos producido, lo vamos a comunicar, ¿cierto? Lo vamos a divulgar. Entonces, básicamente, se aplica el método científico, ¿cierto? Del método científico, nosotros podemos, les voy a resumir el método científico lo más sucintamente posible. Tenemos una observación. De la observación, obviamente, así como las dos varillas se repelen tanto de plástico como de vidrio. Entonces, ¿qué sucede? Típicamente surge que una pregunta, ¿cierto? Obviamente uno, estas preguntas, por ejemplo, cuando uno ve una cosa nueva, uno no se responde una pregunta así de una primera, ¿cierto? O sea, tiene que haber algo ahí sistemático que le permita a uno llegar a una solución, ¿sí o no? Entonces, eso es como, por ejemplo, sumamos que usted está en la ventana, ¿sí o no? Tomando el aire o el sol o cualquier cosa y pasa por un elefante volando, ¿sí o no? Es una cosa nueva para usted. Pues obviamente hay una observación, usted vio un elefante volando, pero usted inmediatamente no puede responder, venga, ¿cómo hace ese elefante para volar? ¿Sí o no? No vuela con las orejas como Dumbo, pues. Entonces, ¿cómo hace el elefante para volar? Usted tiene que comenzar a planear una investigación de forma tal que usted se va a hacer una serie de preguntas y va a hacer una serie de nuevos experimentos que van a permitir llegar a una conclusión del por qué el elefante está volando, ¿cierto? Entonces, la forma sistemática en la que uno aplica y planea esa investigación se llama el método científico. Lo primero es obviamente tiene que dar una observación, después una pregunta. Después de que usted tiene la pregunta, entonces viene, yo estoy casi seguro que esto lo enseñaron en la introducción a la física, pues. La Imposible. hipótesis. Exactamente, la hipótesis, ¿sí o no? Profe, disculpe, Señor, es que tengo que salir justamente ahorita a hacer una cosa, entonces para pedirle permiso de ausentarme unos minutos. bueno, señor, igual espero que pueda repasar la parte de la clase que se va a ausentar, listo. Gracias, profe, le agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno. Ahora, después de la hipótesis, entonces obviamente uno dice, no, como yo conozco a Dumbo, entonces yo creo que se levanta de unas orejas muy grandes, ¿sí o no? Entonces, pero eso no es suficiente.
tiene que hacer una serie de experimentos para poder verificar eso. Obviamente esto es un ejemplo muy simplemente de cartilla, pues, ¿cierto? Entonces, como para no profundizar mucho en esto, porque esa no es la idea. Entonces usted hace la hipótesis, usted hace una serie de experimentos. De los experimentos, usted analiza los resultados. Y cuando usted analiza los resultados, obviamente usted tiene nueva información según los experimentos. Y entonces se hace la pregunta si los resultados explican la observación o no. ¿Cierto? Entonces, explican observación. Una vez usted mira a ver si la observación se explica con esos resultados, entonces usted obviamente puede determinar si la hipótesis que usted tenía puede ser aceptada o rechazada. Eso se llama el proceso de prueba de hipótesis, ¿cierto? Eso es un proceso estadístico que está muy bien documentado. Uno hace prueba de hipótesis. Usted dice, aceptada. Ahí acabó entonces su proceso de generación de nuevo conocimiento. Rechazada, ¿cierto? Si se rechaza la hipótesis, entonces, ¿qué va a pasar? Que usted debe de volver a comenzar desde acá. Debe plantear una nueva hipótesis, ¿cierto? Es el proceso de construcción y generación de nuevo conocimiento, ¿sí o no? Entonces, ahora voy a volver a la pregunta que Liliana estaba respondiendo. ¿Qué tipo de pregunta me lleva a mí a formular nuevos experimentos? ¿O cómo puedo yo, digamos, saber por qué no hay atracción? ¿Cómo aplico yo el método científico ahí? Alguna idea pequeña, no tiene que ser muy elaborada, puede ser pequeña. No escucho ideas. A ver, de los que no han participado, saquemos a alguien al tablero. Xiomara, ¿usted qué opina? No sé, se podría analizar el material, pues viendo que el plástico es un material menos conductor, por eso queda cargado negativamente. No sé. Pues bueno, está bien. Gracias por participar, pero el hecho de que el plástico no sea conductor, eso no significa que tenga que cargar negativamente, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso depende de otras cosas, sino que habría que profundizar más, pero listo. Pero entonces usted tiene razón en una cosa, tiene que ver con el material. ¿Qué harían ustedes para hacer un experimento en donde, por ejemplo, hubiera la posibilidad de examinar si existe repulsión o no? Hacer el frotamiento con la seda, en este caso. Está cerquita, pero no. Mirar las cargas, si está carga positiva o negativa.
No, pero usted, ¿cómo define un experimento así? Defíname un experimento. Además, yo Por haría ejemplo, el experimento que siempre hacemos con el lapicero y unos, pues rompiendo papel, frotamos el lapicero en seda y lo atraemos, o sea, lo pegamos cerca al papel y miramos si el papel se atrae al lapicero. ¿No? Está bien. Entonces, pero lo que pasa es que usted, Liliana, está haciendo ese experimento con el conocimiento ya establecido, ¿cierto? De Sí, que hay atracción, ¿cierto? sí. Lo que nosotros queremos ver es, por ejemplo, en un fenómeno nuevo, si en ese momento no hubiera atracción, ¿qué otro experimento podrían haber hecho ellos con estas varillas? Digamos que les hubiera abierto la puerta a entender que también había atracción, no solo repulsión, sino atracción. Entonces, pues yo creo que primero habría uno que preguntarse qué materiales tenían ellos disponibles en esa época que fueran similares, ¿no? Venga, espera, yo le pregunto una cosa. Usted tiene el nombre usted tiene el nombre de Karen en su, ¿quién es usted? Yo soy Orlando Díaz. Ah, porque aparece el nombre de Karen, no el suyo. Entonces me confundí. ¿En serio, profe? No Sí, le veo dice Karen Cote. quedado. Sí. Entonces, ¿cuál de los dos es Karen? Hay dos Karen. No sé por qué sale Karen Cote. ¿Sabe yo qué creo? Que de pronto Karen mandó el link de la clase por WhatsApp. Sí, Ah, señor. sí, Entonces, cuando usted se conectó con el link que mandó Karen, como Karen tiene que estar registrada, entonces Ah, usted ya, quedó ya. registrado con el nombre de Ya, Karen. sí, comprendí. Creo que me voy a salir volviendo para que voy a coger desde el Teams. Lo que pasa es que en Y mi bonito que computador. cada uno tenga el nombre, para yo poder saber quién participa. Bueno, entonces Orlando participó, muy bien. Pero realmente aquí nos estamos perdiendo de algo. Vamos a ver qué es. Hay algo que no estamos considerando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo froto el vidrio con la seda, el plástico, con la piel y después coloco el vidrio y el plástico en contacto? Se atraen. Se atraen, ¿cierto? Entonces, ese es un experimento que habíamos podido hacer. Mirar a ver qué pasa. Ya sabemos qué pasa vidrio con vidrio y plástico con plástico. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre vidrio y plástico? Eso no lo habíamos examinado, ¿sí o no? En un experimento en física, nosotros tenemos que examinar todas las posibles configuraciones que nos lleven a generar nuevo conocimiento, ¿sí o no? Entonces, obviamente, ¿cuál es la explicación física? La piel transfiere carga eléctrica a la varilla del plástico. La varilla de vidrio cede carga eléctrica a la seda, ¿cierto? Entonces, cuando la varilla de plástico y la de vidrio se ponen en proximidad, estas experimentan una fuerza de atracción. Entonces, acá ya tenemos un nuevo fenómeno. Y no solamente desde el punto de vista eléctrico, tenemos una cosa completamente nueva, inclusive comparada con la mecánica. ¿Quién me puede decir qué es? Vamos a tratar de observar y de pensar Eh, qué es. Profe, disculpe, qué pena. ¿Me podría repetir lo último? Es que casi no le escuché. Bueno, el resto me está escuchando bien. sí, profe. Sí, profe. Sino que lo Listo. último lo dijo un poco rápido, entonces no, creo que no Un, entendimos. un poco entrecortado, se escucha un poco entrecortado. Pero de pronto es su internet, Linda, por eso le estoy preguntando al resto. O sea, ¿el resto me escucha bien o no? Yo lo escucho bien, profe. Sí, profe.
Sí, Listo. señor. Profe. Vamos a repetir esto. Entonces acá, este de acá, que es la piel, obviamente transfiere electrones al plástico, lo carga negativamente al plástico. Este de acá, que es la seda, entonces acepta electrones del vidrio, por lo tanto el vidrio queda cargado positivamente. Entonces cuando hacemos ese experimento, nosotros observamos que a nivel eléctrico también hay no solamente repulsión, sino que hay atracción, ¿cierto? ¿Qué hay de diferente de esto con la mecánica? Con la parte de las masas, la gravitación. Que ahí hay movimiento de cargas. Bueno, digamos que el origen de la atracción y la repulsión, bueno, entonces esa vale. El origen de la atracción y la repulsión, ¿sí o no? Ahí vale. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Hay una diferencia fundamental. En física, una de las cosas que nosotros queremos entender es los fenómenos en un área de la física, cómo difieren de los fenómenos en otra área. ¿Qué es particularmente único de la electricidad en este caso comparado con el análogo que nosotros vimos de la atracción entre dos masas? ¿Cómo así, profe? No lo entendí bien. Hay algo único de este fenómeno que no se puede comparar con el fenómeno de la atracción gravitacional entre dos masas. Si nosotros nos devolvemos, nosotros habíamos discutido de que la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos, La conductividad, profe. no, porque ahí hay plástico, el plástico no tiene conductividad o la tiene muy bajita. Proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al radio que la separa. Más sin embargo, acá lo que nosotros estamos viendo es, yo les voy a responder la pregunta, pero necesito que a lo largo del curso ustedes aprendan a observar, sean detallistas con el fenómeno físico, miren las cosas muy en detalle, sean profundos con el fenómeno físico, tengan un buen nivel de profundidad. Esta ley que nosotros tenemos acá, que es la ley de gravitación universal de Newton, define ¿qué? Define la que define la atracción entre dos masas, ¿cierto? En este caso gravitacional no existe el fenómeno de repulsión. En la eléctrica, sí. Exactamente, en la eléctrica. ¿Y eso qué significa? Básicamente, que algo que hace a la parte eléctrica única es que en la parte eléctrica se dan fenómenos de repulsión y de atracción. En la parte gravitacional, no. Ujú. Esto es muy único de la parte eléctrica. Existe tanto existe tanto atracción como repulsión. Eso no existe en la parte gravitacional. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no existirá en la parte gravitacional? A ver, analicemos esto con profundidad. ¿Por qué no existe en la parte gravitacional? Jackson, veo que quiere participar, pero no le escucho nada. Pues yo diría que porque no tienen, en la gravitacional no tienen cargas. Por eso no se atraen. En cambio, en la eléctrica, pues sí. No, sí se atraen en la gravitacional, sí se atraen. ¿Cierto? Claro que sí. Pero no con cargas, ¿o sí? No, se atraen debido a las masas. Entre más grande sea el producto de las masas,
F es proporcional al producto entre M1 y M2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. O sea que obviamente hay atracción y que la atracción está medida por las masas. ¿Qué es de ahí? Pero ¿qué falta acá para que haya repulsión, por ejemplo? Que ya se supone que para que haya depulsión deberían tener cargas iguales, ¿no? Pero en el caso eléctrico, Orlando, estamos hablando del caso de la gravitación. Vamos a analizar el caso de la gravitación. Ah, ¿Qué pasa en el caso gravitacional que no hay repulsión? Vamos a sacar a alguien al tablero. profe, yo tengo una teoría, pero no creo que sea como más que toda una idea. No importa, mejor. Entre más equivocado usted, mejor porque más aprendemos. Cuente. ¿No tiene que ver con lo de la masa? Sí, pero ¿en qué sentido? A ver. Pues, por ejemplo, ahorita cuando estábamos viendo la fórmula, usted nos comunicó que la masa, o sea, la relación que tenía la masa 1 con la masa 2, ¿no? De los cuerpos. Y O pues sea, también se tiene que comprender que mientras mayor sea la masa del cuerpo, mayor va a ser su fuerza de atracción, ¿no? sí, pero eso no implica que haya repulsión. Simplemente que hay menos atracción, ¿cierto? O Es sea, diferente. yo más que todo estaba Pues, como que concluyendo que es muy difícil que haya una depulsión, ¿no? O sea, o si Sí, hay una no hay. O forma, sea, no es que sea difícil, es que no hay. es eso, Pero, no hay. pero ¿por qué no? porque uno de los Porque, cuerpos se centra más, se está como más concentrada en el centro de gravedad. Mm, no, porque eso no significa que hubiera, no es por ahí, Darcy, porque digamos que vamos, que usted tiene una masa muy grande y una masa muy pequeña, ¿cierto? Entonces la tendencia por el centro de gravedad, obviamente, el centro de gravedad de esta pequeña de acá, entre esta más grande sea el centro de gravedad de esta, va a quedar más cerquita de este, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces eso sigue siendo un fenómeno de atracción. Entonces, ¿por qué no hay repulsión? Yo creo que ustedes aprendan a pensar con profundidad y de eso se trata mucho el parcial. Yo creo que piensen con un buen grado de profundidad. Profe, yo no sé si estoy segura, o sea, yo creo que será que los cuerpos, o sea, tienen como la misma proporcionalidad, o sea, las mismas masas y por eso es que no se repelan. No tiene que ver con la naturaleza. Recuerde, Linda, que la naturaleza la naturaleza de la atracción acá es la masa, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar en esta fuerza? Vamos a ver una cosa, vamos a hacer un ensayo. Vamos que yo tengo una masa, uy, este no se ve nada, ¿cierto? Una masa M1 de 1 kilogramo. Una masa M2 de 3 kilogramos, ¿cierto? Y están separadas por una distancia de 1 metro. Entonces, obviamente, la fuerza de atracción entre estas dos la definimos como positiva. Pónganle mucho cuidado a lo que les voy a mostrar. Esta es una fuerza de atracción de forma tal que esto es G por M1 por M2 dividido R al cuadrado. O sea que esto es G que multiplica a 1 kilogramo por 1 kilogramo por 1 metro cuadrado. O sea que esto es G por kilogramos cuadrado sobre metro cuadrado. O
sea, 6.674 por 10 a la menos 11 metros al cubo, kilogramos a la menos 2, a la menos 1, perdón, segundos a la menos 2 multiplicado por kilogramos al cuadrado por metros a la menos 2. Entonces, este se va con uno de estos de acá, o sea, con uno de estos de acá. Este metro a la menos 2 se va con este cubo, entonces esto nos queda 6.674 por 10 a la menos 11 metros por kilogramos sobre segundo al cuadrado, o sea que esto está en newtons, como tiene que estar, ¿cierto? 6.674 por 10 a la menos 11 newtons. O sea, básicamente que esta magnitud que nosotros tenemos acá es la magnitud, es la misma magnitud que G, o sea que la fuerza de atracción entre esas dos masas es igual a G, ¿cierto? Sino que con diferentes unidades. Vamos a dibujar un diagrama vectorial. Y yo tuviera, por ejemplo, esta masa fuera la masa M1. Y esta de acá fuera la masa M2. Como son fuerzas de atracción y por la tercera ley de Newton, obviamente toda acción genera una igual y opuesta reacción. Entonces, si esta fuerza va en esta dirección, pues una fuerza de atracción, entonces hay una igual fuerza a esa F1, pero en esta dirección. ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera de repulsión? Esto es una hipótesis, ojo, no existe la repulsión entre masas, es decir, no existe la repulsión gravitacional. ¿Qué tendría que pasar para que hubiera una fuerza de repulsión acá? Tendríamos que cambiar los signos vectoriales a F1 y a F2, ¿están de acuerdo o no? Sí. O sea, F1 tendría que ir en esta dirección. Y F2 tendría que ir en esta dirección. ¿Qué tendría? No piensen en física en este momento, piensen en matemáticas. ¿Qué tendría que pasar para que eso sea posible? Una tener el signo negativo y el otro el signo positivo. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién se refiere, Liliana? A la fuerza. Ah, era Darcy, usted participó Darcy, ¿cierto? Sí, señor. No, sí, Darcy, pero obviamente esta de acá, entonces es el negativo de la otra y lo mismo esta, ¿sí o no? Sí, señor. Pero ¿qué tiene que pasar para que sean negativas? Cambiar de dirección. Sí, pero dentro, considere la fórmula de la fuerza, la fórmula. En esta fórmula que teníamos para la fuerza, ¿qué tiene que pasar acá para que el signo de la fuerza cambie? La aceleración. No, hombre, mire la fórmula. Multiplicarlo por menos 1. Vea la fórmula. La distancia. Liliana, en esa fórmula que hay que cambiar. La constante. No. No, la constante no. No, porque es una constante, sí. La constante universal. La distancia que separa las masas. No, porque la distancia está al cuadrado, o sea, no puede cambiar de signo. Entonces las masas.
Una de las masas tiene que ser negativa y la otra positiva, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, esta tendría que ser menor que 0 y esta mayor que 0, ¿sí o no? Sí. Lo que pasa es que eso no es posible. No hemos observado todavía una masa negativa. Por eso es que no hay atracción, no hay repulsión gravitacional. Hay una observación de una masa atractiva, de una masa negativa, perdón. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre los dos fenómenos. Yo creo que usted, por ejemplo, me diga en un parcial, yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos fenómenos? Que usted, digamos, analice con profundidad y me diga, vea, este fenómeno, en este fenómeno se da esto y en este otro no, por ejemplo. Que analizar con profundidad los problemas físicos. Profe, disculpe. Hola, Este hola. documento que estamos viendo en pantalla fue el que usted envió al Teams. No, yo no he enviado ningún documento. Ah, no, o sea, usted nos mandó un link o eso es solamente algo del contenido programático. No, el ese de es la, el link de la clase de por la mañana. Ah, ok, ok. La clase que estoy dando todavía no la he enviado. ¿Sí o no? Ah, no, 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 o sea, no dio el link de YouTube, o sea, usted ayer nos había mandado como que un link, y entonces No, Profe, esa es la página del curso. es que usted envió como unos links que nos llevan a YouTube y ahí Pero hay varios videos la donde usted también está introducción, El link, explicando. ajá, sí, una vea, introducción al cálculo vectorial que hay que verlos para el miércoles, algo así. primero la trigonometría. Es. Sí, señor. Entonces, primero la trigonometría. Después les envié el link de la página del curso. Hoy les envié el link, bueno, y también les envié el link de Zoom. Hoy les envié el link de la grabación de la clase por la mañana. Hasta ahí vamos. Y como les digo, la clase que estoy dando en este momento todavía no la he subido. Entonces, sí, me regalan un par de horitas y la subo. Creo que el compañero lo que pregunta es que si debemos mirar los videos de lo de la introducción a la, a la La trigonometría. trigonometría, Ajá. Creo que total. Antes del miércoles, muy importante. Para que no nos vamos a concentrar en las matemáticas. Vamos a concentrarnos en la física. Vamos a aprender electromagnetismo como ciencia física. ¿Listo? Obviamente necesitamos las matemáticas. Si le sale por allá una integral triple en un parcial, le dicen, no, pues yo tengo que ir matemáticas. No, sino que nos vamos a concentrar en la física. Estamos la matemática como herramienta. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este orden de ideas, de aquí es de donde sale la idea del signo negativo y signo positivo. Entonces, Benjamin Franklin, un físico estadounidense, entonces definió por convención, escuchen esto es una convención. Entonces, como por ejemplo, ¿qué es derecha y qué es izquierda? Una convención. Pues simplemente voy a cambiar de convención. ¿Qué es oeste y qué es este? Es una convención. ¿Qué es negativo y positivo? Una convención. Por convención, entonces Franklin dijo que el plástico se cargaba negativamente y el vidrio se cargaba positivamente. Obviamente esto dio origen a que después nosotros dijéramos que el electrón se cargaba negativamente. El electrón no hubiéramos podido decir que cargaba positivamente, ¿sí o no? Porque es una convención. ¿Qué es -1? Es una unidad a la izquierda de 0. ¿Qué es 1? Una unidad a la derecha de 0, pero podría ser al revés porque es una convención. Usted lo define como mejor le convenga. Entonces, si adopta la convención de positivo para la carga del vidrio y negativo para la carga del plástico, ¿cierto? Si hubiera sido al revés, entonces el electrón tendría carga positiva y el protón tendría carga negativa. Y todos los chistes que uno sabe con electrón y protón, tendría que cambiarlos. Simplemente una convención. Listo, entonces ahora, obviamente, para nosotros entender desde el punto de vista microscópico, entonces vamos a hacer una claridad acá.
Entonces nosotros tenemos unas observaciones. Nosotros observamos el mundo en lo macroscópico. Hacemos observaciones macroscópicas, ¿cierto? ¿Quién me puede explicar qué es una observación macroscópica? A ver, alguien no haya participado, Eric. ¿Qué es una observación macroscópica? Pues se podría decir algo así que se ve en magnitud normal. Algo como muy superficial. Yo creo que es como algo Algo, de algo que se ve. Sí, o sea, una observación macroscópica es algo que grande, se ve, ¿cierto? en gran escala. Sí, exactamente, pero lo de Eric está muy bien. O sea, es algo que se ve. Eso es una buena definición. Porque muchas cosas, lo microscópico también se puede ver. Usted puede ver, por ejemplo, el polvo, que es microscópico, ¿cierto? Las partículas de polvo por ejemplo, que hay en la mesa cuando uno está limpiando la mesa, ¿cierto? Entonces, pues es una buena definición porque, por ejemplo, lo nanoscópico no se puede ver, ¿cierto? Entonces, pero una definición interesante, por ejemplo, ahorita Félix estaba diciendo que era como algo, ¿qué dijo usted, Félix? Algo que se podía ver a gran escala, algo grande, ¿no? Sí, entonces, pero ¿qué escala? Entonces, nosotros en física, cuando nosotros hacemos física, o cuando nosotros como ingenieros queremos determinar cuáles son las leyes macroscópicas que gobiernan un sistema, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar las escalas. Entonces, lo macroscópico tiene que ver con una escala de longitud. Ahora, dentro de la parte de las escalas de longitud, lo macroscópico típicamente es del orden de los milímetros, por ejemplo, entre 1 milímetro y el orden de los metros, por ejemplo, 1 metro, 10 metros, ¿cierto? Eso es algo macroscópico. Las propiedades de la materia macroscópica, y yo, por ejemplo, les digo a ustedes, considere, por ejemplo, una barrita de oro. ¿Qué propiedades creen ustedes que tiene el oro? ¿Qué propiedades físicas tendrá el oro, por ejemplo? Que es sólido. Excelente, sólido. Que se puede derretir a tantos grados. Listo, entonces temperatura de fusión, ¿cierto? La densidad. El número atómico. La densidad también. Pero sí, el número atómico no me sirve. Ya les voy a explicar por qué. Temperatura de fusión. Densidad. Todas estas me sirven. Son propiedades macroscópicas, es decir, son propiedades que tiene el oro debido a que está conformado por billones y billones de átomos. Y son propiedades que solo se pueden observar en el oro en la escala macroscópica. Un átomo de oro, un solo átomo de oro, por ejemplo, este átomo de acá, ¿cierto? Pues por ahí había dicho una compañera el número atómico. Número atómico. 79. Entonces, ese número atómico tiene sentido cuando se está hablando de un solo átomo, ¿cierto? Ahora, cuando se está hablando de un átomo, no tiene sentido hablar ni que es sólido, ni que tiene temperatura, ni que tiene densidad tampoco, ¿sí o no? Profe, ¿y no se tendría que tener en cuenta también el peso? ¿O eso no? Sí, o sea, pero el peso sí es en todas las escalas, pero no el peso, sino la masa. El peso es otra cosa, la masa. Recuerden que el peso W es igual a la masa por la gravedad, ¿sí o no? Sí. Es la masa, muy bien. Linda, ¿cuánto pesa el oro? ¿Cuál es la masa del oro? Ay, tenía el micrófono apagado. 197, entonces es la masa del oro.
197 unidades. Linda, unidades de esa masa. ¿Cuáles eran las unidades de esa masa? Si usted me da una Gramo magnitud, mol, deme ¿no? las unidades. ¿Cómo, Juliet? Gramo mol. Muy bien. Gramos mol, ¿cierto? Sí, Entonces, esto es de un mol de sustancia, ¿cierto? Entonces, un solo mol. ¿Cuántos moles, cuántos átomos hay en un mol? Bueno, los químicos, ¿cómo es que no me responden eso? Es una pregunta muy elemental. 6,022 por 10 a la 23. Excelente. Entonces, en un mol de oro, hay 6.022 por 10 a la 23 átomos átomos. de oro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, así de esta forma, usted puede determinar cuánto pesa un átomo de oro. Esto está supremamente sencillo acá, ¿sí o no? No pesa nada prácticamente, ¿cierto? Ahora, pero si usted tiene, por ejemplo, una barrita de oro, ¿cierto? Y usted dice, esa barrita pesa 2 kilogramos, ¿sí o no? ¿Cuántos moles hay en esa barra? Entonces, usted, por ejemplo, puede hacer el cálculo. Y usted sabe que son 197 gramos mol. Tiene 0.197 kilogramos por mol. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, que esto es un mol, el peso de un solo mol. Lo que usted tiene que saber es cuántos moles hay en 2 kilogramos de oro. ¿Sí o no? Pues obviamente usted sabe que en un mol, usted tiene un mol, pesa 0.197 o tiene una masa de 0.197 kilogramos. Entonces, por ejemplo, X moles, entonces pesan 2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es X? ¿Sí o no? Entonces, básicamente simplemente tiene que despejar de acá. Es 0,01. 0,01 ¿qué? Mol. moles. Sí, Imposible. Si un no, solo mol, No, pesa 0.197 kilogramos, 2 kilogramos, ¿cómo van a tener 0.1 moles? No puede. no, es que lo estaba haciendo era con gramos, no kilogramos. No, tiene que ser 2 kilogramos dividido 0.197 kilogramos, ¿cierto? Entonces, es el número de moles que tiene, 2 kilogramos de oro. Entonces, después le preguntan a usted cuántos átomos hay en 2 kilogramos de oro. Entonces, muy sencillo. Dice, esto es moles, ¿cierto? Entonces, si un mol por 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Entonces, estos moles de acá, ¿cuánto da 2 dividido 0.197? ¿Alguien hizo el cálculo? 10.15. Entonces, 10.15 moles. Entonces, un mol tiene este número de átomos, que es el número de Avogadro. Entonces, 10.15 moles, ¿cuántos átomos tiene? Breve. Entonces, tiene 15
número de átomos. A ver, número de átomos de AU en 2 kilogramos de muestra, ¿cierto? O sea, 10.15 mol multiplicado por 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Mol se va con mol y eso queda 10.15 por eso, ¿sí o no? Entonces eso es una relación fácil. Ahora estamos hablando desde la masa. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos determinar la masa desde el nivel atómico hasta el nivel macroscópico. Ahora, una cosa importante en nosotros, que es lo que yo quiero que ustedes analicen, es que todas las propiedades macroscópicas de la materia surgen a partir de algo microscópico. ¿Sí o no? Aquí, ¿cómo surge la cantidad de masa que tiene 2 kilos, o la cantidad de moles que tiene 2 kilogramos de oro? Pues básicamente con la cantidad de átomos que hay en 2 kilogramos de oro, ¿cierto? Entonces, realmente las propiedades microscópicas de la materia determinan las propiedades macroscópicas. Los que vayan a ver termodinámica o fisicoquímica van a ver eso. La termodinámica es la ciencia que estudia las propiedades macroscópicas de la materia, ¿cierto? Entonces, y las propiedades macroscópicas de la materia en termodinámica, yo a los que les interesa y estoy dando ahora un curso de termodinámica, lo subo todos los días, y de mecánica estadística, fisicoquímica y cosas de esas, lo subo todos los días a YouTube. El curso es de 6 a 8 de la noche. Ahí ven que las propiedades macroscópicas de la materia realmente las determinan, son los constituyentes microscópicos. Entonces, para nosotros entender bien el problema eléctrico, algo importante que nosotros deberíamos de hacer y de considerar es el átomo. El átomo, obviamente, que tiene unos constituyentes que tienen carga eléctrica y masa, ¿cierto? Entonces, los átomos, y dependiendo de cómo interactúen los átomos, de cómo se enlacen los átomos, de las geometrías que tengan los átomos, como vamos a ver en el curso, entonces nosotros vamos a tener diferentes propiedades de la materia. Por ejemplo, la sal de cocina. ¿Qué es la sal de cocina? Bueno, básicamente la sal de cocina es un cubo, son muchos cubos periódicos que se repiten. De esta forma. Por ejemplo, se comienzan a repetir cubos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿cierto? Entonces, un sólido, escúchenme muy bien, un sólido es una repetición periódica de un arreglo de átomos en una determinada forma geométrica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener en los vértices del cubo átomos de cloro intercalados. ¿Sí o no? Intercalados con átomos de sodio. Una pregunta importante, por ejemplo, que uno se hace en este momento es, ¿por qué la sal son cubos con átomos de cloro y sodio y no son hexágonos? ¿Cierto? Como por ejemplo la esmeralda. ¿Qué es una esmeralda? A ver si encontramos por aquí el verde oscuro. O por ejemplo la esmeralda es verde. La esmeralda son hexágonos con átomos de cromo y de hierro. ¿Por qué la esmeralda son hexágonos y no cuadrados? ¿Sí o no? Eso tiene que ver con la energía potencial que vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, pero las propiedades, entonces de la sal, las propiedades macroscópicas, que usted que la sal es blanca, que forma cubitos, que sabe cómo sabe, ¿cierto? Que sirve para las comidas, que se disuelve en agua, bueno, qué cantidad de cosas que tiene la sal. Eso tiene que ver exclusivamente
con el arreglo microscópico de la sal como la sal se arregla. Es decir, si la sal no se arreglara en cubos, sino que se arreglara en rombos, por ejemplo, entonces tendría otras propiedades. Lo microscópico determina las propiedades macroscópicas de la materia, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del electromagnetismo, es muy importante nosotros poder estudiar lo microscópico. Lo microscópico viene a determinar las propiedades macroscópicas de la materia, ¿cierto? Yo creo que eso, quiero que esto lo tengan muy presente por si los pregunto en un quiz. Es una cosa muy importante. Nosotros siempre queremos, una de las cosas que queremos entender, como yo les decía esta mañana, queremos entender la resistencia eléctrica, la plancha, ¿cierto? Los agujeros negros, el universo, el cosmos, una cantidad de cosas. Otra cosa que uno quiere entender es la materia. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, hay un país que es militarmente muy fuerte, que desarrolla aviones que a determinada altura son invisibles. Entonces yo me acuerdo cuando yo era chino, había una película llamada El Hombre Invisible. Ustedes no les tocó, ustedes están muy jóvenes. Eh, mm, yo tenía en ese tiempo, tendría unos 11 años, eso aproximadamente hace unos 20 años, ¿cierto? Entonces un poquito más, unos 23 años. Entonces, eso obviamente era una cosa que causaba curiosidad. Eso ya no causa ninguna curiosidad. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer para que sean invisibles. Pero entonces la pregunta es, ¿no causa curiosidad saber algo porque es invisible? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes por qué creen que algo es invisible? Porque no tiene materia. No, tiene, por eso estoy diciendo algo. O sea, ya por definición tiene materia. Por las propiedades de la materia. ¿Será? No. Sí, pero ¿qué propiedades? Realmente eso tiene que ver con los constituyentes microscópicos de la materia, cómo se organizan, cómo se arreglan. La razón es esta. Vale, cuidado. Por ejemplo, imagínense, chicos, que ustedes se pudieran comprar una chaqueta invisible. Ustedes ponen la chaqueta y se desaparecen del tronco para arriba. O, por ejemplo, una gorra invisible o unas gafas invisibles. De lujo, sí o no. Entonces, eso no es nada de ciencia ficción. Eso desde el punto de la física entiende muy sencillo. Supongamos que esto es un bloque de materia invisible. Mayerly, ¿usted quiere decir algo? Que hace rato que está abriendo el micrófono y no dice. ¿Quiere participar o preguntar algo? No, profe, qué pena, es que acabo de tener problemas de conexión y acabo de volver a entrar. Ah, bueno, no hay problema. ¿Qué define algo invisible? Para usted puede entender qué define lo invisible, tiene que entender qué define lo visible. Lo visible es básicamente esto, ya que tiene el ojo. Este es el ojo humano. ¿Cómo hacemos nosotros para ver cosas? Con la luz. Esto es muy sencillo. Viene por acá luz. Y entonces esa luz que incide en ese bloque se refleja y es detectada por un tipo de células en el ojo que llaman los conos y los bastones, ¿cierto? Son las células que permiten convertir los fotones de la luz en calcio para que el cerebro entienda qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí o no? Entonces así es como, este es el proceso mediante el cual el ojo ve. La luz incide sobre algo y se refleja y el ojo detecta la reflexión. Ahora, ¿por qué es que por ejemplo, cuando uno apaga la luz no ve nada? Porque no hay luz que se refleje sobre las cosas. Para uno poder ver, tiene que haber luz que se refleje sobre algo. ¿Qué pasa si esto fuera invisible? Si esto fuera invisible, básicamente, que este objeto sería transparente a la luz. O sea que cuando incida un rayo de luz sobre este objeto, no se reflejaría al ojo, sino que seguiría derecho. Siempre y cuando usted pueda producir un material que tenga esta propiedad, usted está produciendo un material invisible.
Lo que pasa es que no es tan fácil. No hay nada que se refleje para que el ojo detecte. Profe, entonces, o sea que el ojo del ser humano no es capaz como que de captar esa luz sin ayuda de alguna tecnología. No, es que no la puede captar porque no está reflejando, Linda. No es que no se refleja. Toda pasa a través del bloque. Refleja, ese está en verde. Veanla en verde y la refleja. Sí, ¿Sí pilla? profe, yo le decía de la anterior, del primer ejemplo. ¿Esta de acá o qué? Sí, señor, de esa. De esta es otra explicación que usted está dando. No, obviamente, no, usted no está ni. ¿Cuál es la tecnología que necesita? Necesita el ojo. Esa es la No, tecnología. no, profe, o sea, yo digo es que hay cosas que el ser humano no puede ser capaz de observar, Ah, ya. sino que tiene que utilizar lentes o una tecnología que permita eso. Usted estaba hablando ahorita del avión, solamente que mi internet está un poco lento. Sí, no, vea, Linda, lo que sucede es lo siguiente. La luz está dividida en lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético, ¿cierto? El espectro electromagnético es una distribución de las diferentes luces que existen. Por ejemplo, la luz ultravioleta, ¿cierto? Los rayos infrarrojos, infrared rays, ¿cierto? Todas esas luces entonces se distribuyen según la frecuencia de la luz. Por acá, por ejemplo, está la luz blanca, que es la que nosotros podemos detectar. La luz blanca, que cuando nosotros la pasamos por un prisma se descomponen los diferentes colores, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Solamente hay un rango de esta luz que el ojo puede detectar. Un rango de frecuencia. El ojo no puede detectar todas las frecuencias. Solamente cierto rango. Entonces, en ese rango, los conos y los bastones pueden detectar lo que sea. Si usted tiene un ojo sano, ¿cierto? Este rango no, Linda. Para este sí necesita usted, obviamente, algo especial. Pero obviamente que no se vaya a ir a una zona de frecuencia muy alta porque entonces quema el ojo. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Sí, señor. Pues ahora, ¿qué hace que algo sea transparente o no? Lo mismo que hace que la sal sepa como sabe, debido a su estructura geométrica, cómo se organizan los átomos. Entonces puede haber una organización de átomos tal que los átomos no puedan absorber la luz y el material sea transparente. Moraleja de esto, moraleja. Es importante que nosotros entendamos la materia desde sus constituyentes elementales a nivel atómico, para poder entender las propiedades de la materia, ¿cierto? Entonces, esto es algo fundamental. Entonces, las propiedades a la materia se le dan la forma como se organizan los átomos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o está claro? Por el momento todo está claro. Bueno, ¿y el resto de los 14 participantes qué? ¿O no han entendido nada? No, pues por mí. Claro, profe. Está claro, profe. Está claro, Sí, profesor. profe. Bueno, entonces a mí una vez me dijeron, vea, cuando alguien no pregunta es porque no entendió nada, lo entendió todo. Y es más probable que uno no entienda nada que lo entienda todo porque apenas está dando sus primeros pasos formativos. Entonces, cualquier cosa que no entiendan de una, me preguntan, porfa. Bueno, entonces, obviamente, en el proceso de nosotros estudiar la electricidad, el movimiento de carga en los metales, que la corriente eléctrica, el voltaje y todo esto. Obviamente, nosotros tenemos que entender por qué un material tiene más conductividad que otro. La conductividad es una propiedad macroscópica. Alguien dijo al principio conductividad, pero en otra cosa. La conductividad es una propiedad macroscópica. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un metal es amarillo, el otro es azul? Cualquier cosa. Por eso necesitamos entender los constituyentes de la materia.
El constituyente básico de la materia es el átomo. Y el átomo está hecho de protones, de neutrones y de electrones. El protón, según la definición de Benjamin Franklin, tiene carga positiva. El electrón tiene carga negativa. Y el neutrón no tiene carga. La carga del protón la vamos a llamar E, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica, como vamos a ver después. Y el electrón tiene una carga de E igual a menos, más bien menos E, igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como les había explicado, esto es convención. Un átomo está formado naturalmente por un núcleo. Un núcleo. No, ese no es el núcleo. Este es el núcleo acá. Es chiquito. Que está formado ya sea por protones como estos o por estos neutrones. Observen que el protón, ninguno de esos protones se toca. Los protones están separados por los átomos, por los neutrones, porque los protones se repelen entre sí, ¿cierto? Ahora, el protón es diminuto, ¿cierto? El núcleo es muy diminuto, supremamente diminuto. Vamos a darle cuidado a esto. El núcleo, usted lo puede considerar como si fuera una esfera de 10 a la menos 15 metros, ¿cierto? Entonces, esto es como una esfera de 10 a la menos 15 metros. Es como el radio del núcleo. Sin embargo, el radio del átomo es de 10 a la menos 10. ¿Eso qué significa? Si usted multiplica 10 a la menos 10, perdón, 10 a la menos 15 metros, lo multiplica por 10 a la 5, le da igual a 10 a la menos 10 metros. Eso significa que el átomo es 10 a las 5 veces más grande que el núcleo. Más sin embargo, el núcleo contiene el 99% de la masa del átomo. O sea que lo más pesado dentro del átomo es el núcleo. Así sea lo más diminuto. Otra cosa que nosotros tenemos que conocer cuando estudiamos física son los órdenes de magnitud, ¿cierto? Es importante nosotros saber, por ejemplo, que la escala macroscópica es de milímetros a metros, por ejemplo, que el núcleo es del orden de los 10 a la menos 15 metros, que el radio del átomo es del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? Entonces, es importante tener todos estos datos para nosotros, estos se llaman órdenes de magnitud, para nosotros poder comparar en física una cantidad con otra. En física, cuando nosotros hablamos de algo grande o de algo pequeño, tenemos que poderlo comparar con algo. Nosotros no podemos decir que 10 a la menos 15 metros es pequeño. Entonces, podemos decir que es pequeño comparado con el radio de un átomo, porque es 10 a las 5 veces menor que el radio del átomo. ¿Cierto? O sea que es casi 1.000.000 de veces menor que el radio del átomo. Entonces, por eso siempre nosotros queremos hacer las comparaciones. Por ejemplo, los protones son 2.000 veces más pesados que los electrones. Aquí está la masa. Masa de un protón, 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Masa de un electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso significa que si usted coge y divide y hace esta división, vamos a ver. Usted coge y divide la masa del protón, que es 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la divide entre la masa del electrón, que es 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Kilogramos se va con kilogramos, 10 a la menos 27, el menos 10 a la 31 sube positivo, o sea que da 10 a la menos 27 por 10 a la 31, da 10 a la 4, ¿cierto? ¿Cuánto da 1.673 dividido 9.09? Hagamos ese cálculo. Aquí tengo yo un segundo. Miro a ver.
para hacer ese cálculo de manera exacta. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, 1.673 dividido 9.109, eso nos da 0.18, ¿cierto? Entonces, esto es 0.18, 37 por 10 a la 4, ¿cierto? O sea que acá hay que correr estos 4 puntos acá. 1, 2, 3 y 4 acá, ¿cierto? Esto es un 7. O sea que realmente, ¿esto cuánto es? Esto es 1837, es decir, que exactamente la masa del protón es 1837 veces más grande que la del electrón. ¿Eso porque nos permite, por ejemplo, a nosotros hacer simplificaciones importantes en la física? Porque como el protón es tan pesado, nosotros podemos considerar el protón como estático, su cinemática es estática comparada con la del electrón, ¿cierto? El electrón se va a mover más libremente que el protón. Eso es una cosa porque los protones también se mueven. Lo que pasa es que se mueven alrededor de un punto de equilibrio. Este de acá, este núcleo, lo que hace es que él vibra, este núcleo vibra así, como si fuera un resorte. O sea que de alguna forma se mueve, pero se mueve solamente alrededor de un punto de equilibrio y muy poquito porque es muy pesado, ¿cierto? Porque vea que contiene el 99.9% de la masa del átomo. O sea que los electrones del átomo contienen el 0.01% de la masa. Entonces, el estudio de las escalas de longitud, ¿cuál es la escala característica de longitud de los átomos? Usted podría decir que la escala característica es 10 a la menos 10 metros. ¿Cuál es la escala característica de longitud, por ejemplo, de un polímero? Es decir, que es 10 a la menos 7 metros. ¿Cuál es la escala característica de longitud, por ejemplo, de una hormiga? Usted podría decir que es 10 a la menos 3 metros. Los milímetros es la escala característica de longitud en la escala nuestra, los metros, ¿cierto? Cada una de estas escalas de longitud característica para estos diferentes sistemas define las leyes macroscópicas que gobiernan el mundo a esa escala particular. Por eso es tan importante las escalas. Y no solamente las escalas de longitud, las escalas de tiempo también, ¿sí o no? Mientras a un electrón le puede tomar nanosegundos o picosegundos ir de un lugar a otro, a nosotros, por ejemplo, ir caminando de la casa hasta la universidad, nos toma aproximadamente, no sé, digamos, por ejemplo, en Pamplona que uno iba por los tanques, ¿cierto? Una caminada de los tanques a la universidad son por ahí 45 minutos. Cada minuto tiene ¿cuántos segundos? 60, ¿cierto? Sería que nos toma a nosotros 2.700 segundos aproximadamente. Esa caminada, o sea que el segundo y el minuto son la escala de tiempo característica de nuestra experiencia humana. Después vamos a ver la energía, que nuestra energía característica es el joule o la caloría, más la energía característica de los electrones y protones es el electronvoltio. Entonces, cuando usted define un problema en física, lo primero que tiene que hacer es definir las escalas de longitud, tiempo y energía características. Escribámoslo por acá. Definir escalas características de longitud, tiempo y energía. Una vez usted tenga esto definido, usted ya puede determinar qué herramientas matemáticas o físicas va a utilizar para analizar el problema. Una vez usted sepa cuáles son las leyes de la física que gobiernan cada escala en particular. Listo. Preguntas hasta ahí. Ahora, sí. ¿Qué No, que pregunta? no. Listo. Gracias, Jackson. Regálame un segundo. Me voy a sentar 20 segundos, ya regreso.
Bueno, chicos, entonces continuemos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos entender la carga de estos sistemas, como por ejemplo la varilla de plástico, la varilla de vidrio, ¿cierto? Entonces nosotros la podemos entender con el concepto de ionización. Listo. Básicamente el concepto de ionización implica que el electrón implica una pérdida de electrones para el átomo o una ganancia de electrones. Nunca, por lo menos convencionalmente, no se va a perder un protón ni se va a ganar un protón, ¿cierto? A no ser de que sea, por ejemplo, una reacción nuclear, por ejemplo, en el radón y el radio, donde básicamente el núcleo se descompone y pasa de tener 88 protones a 86 protones, y entonces hay un par de protones que se fusionan con un par de neutrones y se convierte en una partícula alfa y entonces salen, ¿cierto? Eso en una reacción nuclear, pero convencionalmente en reacción, vamos, en situaciones no nucleares, ¿sí o no? Entonces realmente no se da este proceso. Entonces básicamente nosotros podemos entender el proceso de ionización mediante los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que en condiciones normales, por ejemplo, como esta de acá, como este átomo de litio, tenía estos 3 electrones rodeando al núcleo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, bueno, y tenía 3 protones en el núcleo. ¿Qué sucede ahora? Básicamente, que él pierde un electrón, ¿cierto? Al perder un electrón, entonces ahora queda con 3 protones. Entonces aquí tiene una carga de más 3e y con 2 electrones. Estos 2 electrones de acá. Hay una carga menos 2e. Por lo tanto, ahora tiene una carga total de e. Positivo, por lo tanto, se convirtió en un ion positivo de litio. Porque ya hay un desbalance entre el número de protones y el número de electrones. Eso es lo que nosotros llamamos un ion. El mecanismo mediante el cual esos átomos pierden o ganan electrones tiene que ver con la electronegatividad de los átomos, ¿cierto? Eso es un proceso muy cuántico, pero uno obviamente lo puede entender desde la perspectiva de la química y de la física más clásicamente posible hablando, en el que unos átomos, como por ejemplo el cloro, tienen una tendencia de arrastrar más electrones, por lo tanto tienen una tendencia electronegativa a tener valencia de -1. Lo contrario pasa con el sodio, por ejemplo. El sodio tiene una tendencia a ceder electrones, por lo tanto una tendencia a ser un ion positivo, ¿cierto? El caso contrario sería, por ejemplo, en el caso de que el ion de litio ganara un electrón. Entonces, ahora tiene un electrón adicional a los 3 que tenían su estado neutro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenía aquí que menos 4e, ¿cierto? Y tiene obviamente los mismos 3 protones, o sea, más 3e. Y esto da como resultado menos e. Por lo tanto, en este caso, el ion de litio es un ion negativo de litio porque tiene un electrón más que el número de protones, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunas definiciones. Ya nos queda muy poquito de clase. Vamos a ver con qué quedamos para mañana.
Listo, mañana seguimos mirando a ver cómo se cargan los cuerpos. Ahora aquí estamos examinando iones cargados eléctricamente. Mañana vamos a examinar, por ejemplo, unas varillas de carga cargadas eléctricamente o unas esferas metálicas cargadas eléctricamente, ¿cierto? Bueno, entonces, unas definiciones importantes que nosotros podemos resaltar hasta el momento son las siguientes. Número atómico. El número atómico, por ejemplo, si nosotros consideramos el oro, que es el símbolo AU, ¿cierto? Tiene un número atómico de 79. ¿Qué es el número atómico? Es el número de electrones o de protones en un átomo como neutro, ¿cierto? Ese es el número atómico. O sea que el oro tiene 79 electrones y o protones en el estado neutro. Me parece que los átomos típicamente no encuentran en su estado neutro. Es muy difícil porque los átomos, sobre todo el oro, reacciona muy fácil con el ambiente. Entonces tienen la tendencia a ganar o a ceder electrones según sea el caso. Vamos a definir ahora el término ionización, que fue con el que comenzamos. Proceso mediante el cual se pierden o se ganan electrones. Importante. Ion. Este es un ion positivo, este es un ion negativo. Entonces, átomo con carga eléctrica neta diferente a cero, o sea, no es un átomo neutro. Tiene carga neta diferente a cero. La carga de este es más E, la carga de este es menos E, son iones. Entonces, iones positivos y negativos y la vida. Recuerden que en la clase de la mañana les conté que en las membranas celulares se dan procesos que permiten el flujo de electrones hacia adentro y hacia afuera de la membrana celular. Y esos iones realmente son responsables de muchos procesos biológicos que gobiernan nuestra vida propia, como por ejemplo el ciclo cardíaco, como por ejemplo el intercambio en el hígado, en los riñones, ¿cierto? El intercambio aeróbico en los pulmones. Los iones típicos son el sodio más, o sea, este sodio está cediendo un electrón, lo mismo este potasio cede un electrón, este magnesio cede 2 electrones, por eso es magnesio más 2. El calcio también cede 2 electrones, o sea que es calcio más 2. Y este cloro, entonces, está ganando un electrón. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Deben de preguntar para los quizzes. Recuerden que esto es corto, esto es una sola semana antes del parcial, bla, 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 bla. Entonces, si tienen preguntas, es mejor que les vamos aclarando de una vez. No esperen mucho porque esto no es un semestre. O sea, el tiempo se va muy rápido. Entonces, no hay preguntas, chicos. No, profe. Bueno, entonces podemos cerrar la sesión. Ya son las 4 de la tarde. Entonces podemos cerrar esta sesión de... Ah, bueno, todavía falta un poquito para las 4 de la tarde. Faltan 2 minutos. Entonces revisemos algo antes de que se nos acabe la sesión. Hasta ahora hemos visto algunas propiedades de la materia y ahí hemos develado o desvelado algunos misterios. ¿Cuáles? Pues vamos a ver. La materia está constituida por cargas eléctricas, ¿cierto? El átomo está constituido por partículas que tienen carga más E y menos E. Las cargas eléctricas se pueden transferir, como en el caso que la seda gana electrones del vidrio y la piel le cede electrones al plástico, ¿cierto? Entonces, la transferencia de carga es una realidad de la materia. Las fuerzas entre cuerpos con carga eléctrica pueden ser de repulsión o de atracción. Y aprendimos que en esto se diferencia la fuerza eléctrica de la fuerza de la gravedad, que la fuerza de la gravedad solo permite atracción, ¿cierto? Entonces, ahora, el día de mañana vamos a aprender algo importante. Es uno de los principios más fundamentales de la materia y es el principio de la carga mínima o la cuantización de la carga, como dice acá. Es importante.
Les voy a enunciar en este minuto que nos queda, les voy a enunciar el principio de la cuantización de la carga y se los voy a preguntar en un quiz, se los garantizo. La cantidad mínima de carga eléctrica que se puede transferir es la carga del electrón. El principio de la cuantización de la carga. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, digamos que usted tiene un cuerpo acá y otro cuerpo acá, y ambos cuerpos tienen una carga total igual a 0. Obviamente, eso cambia cuando, por ejemplo, un electrón de este cuerpo se transfiere a este. Entonces, este ya tiene una carga de menos E, una carga total de menos E. Y este tiene una carga total de más E porque ha perdido un electrón. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, usted no puede coger y transferir, por ejemplo, medio electrón. Eso no se puede. La carga mínima que usted puede transferir de un sistema a otro es la de un electrón, porque es la carga más pequeña observada hasta el momento. O usted tampoco podría, por ejemplo, transferir 3 medios de electrón, o sea, un electrón y medio tampoco. Tiene que ser en números enteros de la carga del electrón que usted puede transferir. Usted puede transferir, por ejemplo, E, puede transferir 2E, puede transferir 3E, pero nunca un número fraccionario de E. Eso significa que la carga más pequeña de la naturaleza es E, es la carga del electrón. Ese es el principio de la cuantización de la carga. ¿Listo? Mañana, entonces continuamos. Voy a tratar de que mañana comencemos haciendo, por ejemplo, un quiz prueba para que ustedes se comiencen a habituar a la metodología de evaluación de las competencias cognitivas que vamos a hablar en el curso. Observación, descripción, narración, interpretativa, argumentativa, propositiva, listo. Hacemos un quiz entre todos, ensayamos a hacer el quiz y entonces miramos a ver cuál es la metodología de las preguntas en torno a las competencias que se evalúan. Listo, chicos. Listo. Profe, ¿el quiz hace al principio?